Hola, bueno, un gusto saludarlos. Hoy tenemos la oportunidad de tratar un tema bastante interesante en el derecho administrativo, como es la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos. Quien les habla, Guillermo Llanes y Luis Cabas. Tenemos la responsabilidad de sumergirnos en este tema de una manera muy didáctica y para ello vale la pena mencionar a la ley 1437 y sus artículos 80, 90 y 98, quienes nos permitirán entender de una manera más sencilla eh, frente a lo que está sujeto a la norma jurídica y por ende al resultado que finalmente concluyen para las autoridades y particulares frente al cumplimiento de lo que son los actos administrativos. ¿Sí? Pese a esto, pueden haber circunstancias en donde los actos administrativos se vean perturbados y por ciertas circunstancias que puedan afectarlo y por ende lo tornen ineficiente, porque al dejar de ser obligatorio, los, eh, los, los implicados en este orden, eh, los administrativos o los particulares, puedan incluso verse inmersos en la negación a cumplir o a ejecutar el objeto propio de la decisión. ¿Sí? Vale la pena también mencionarles que los actos pierden su fuerza ejecutoria y que de la misma manera debo mencionarles nuevamente eh, que esta fuerza ejecutoria trata de los apartes de la ley 1437 y que alguna disposición especial según el caso pueden también permitirnos eh, discriminar a través de lo que ha establecido el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de la siguiente manera. Primero, cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la jurisdicción del contencioso administrativo. Segundo, cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. Tercero, cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. Cuarto, cuando al cabo de 5 años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondían para ejecutarlos. Y quinto, cuando pierdan su vigencia como tal. Eh, la condición para que se configure la pérdida de fuerza ejecutoria, aquí debemos recordar que estas causales parten de la base de la firmeza del acto administrativo. Si una decisión administrativa aún no ha adquirido firmeza, sería vano argumentar que ha perdido la fuerza ejecutoria. El siguiente slide, vamos a mencionarles de la suspensión provisional. Esto se trata de un mecanismo procesal decretado primordialmente por el juez contencioso administrativo y excepcionalmente por un juez constitucional. Esta figura en particular no pretende desaparecer la decisión administrativa del mundo jurídico, mas sin embargo sus efectos hasta tanto no se produzca la sentencia que corrobore su firmeza, su conformidad en el ordenamiento jurídico como tal. Vale la pena también mencionar lo que determina si un acto es o no contrario al orden jurídico es la sentencia ejecutoriada que emita la jurisdicción contenciosa durante el curso de las acciones previstas en la ley para tal efecto. Asimismo, vale la pena resaltar la desaparición de los fundamentos de hecho y de los fundamentos de derecho. La desaparición de los fundamentos de hecho, aquí tiene cabida el decaimiento como tal del acto por la pérdida del supuesto fáctico y hay unos puntos claves para resaltar y se los mencionaré a continuación, como lo son luego de un nombramiento ha ocurrido la muerte de la persona designada. Segundo, que con posterioridad a un nombramiento
esa persona designada haya perdido sus derechos políticos como consecuencia de una sentencia penal ejecutoriada. Tercero, y vale la pena también resaltar que también ocurre frente a los actos de elección que deben recaer sobre nacionales que con posterioridad han renunciado a la nacionalidad colombiana. En este caso en particular, el acto de elección a favor de quien renunció a la nacionalidad pierde fuerza ejecutoria. El desaparecimiento de un río que ha sido declarado como reserva natural. Asimismo, la pérdida permanente de la razón o la habilidad mental de quien fue nombrado en un cargo político. La incineración de una obra de arte que había sido declarada patrimonio cultural, entre otras situaciones como tal. Y en la desaparición de los fundamentos de hecho, debemos destacar que en este evento la decisión administrativa tiene condicionada su obligatoriedad a la permanencia de las normas que reglamenta o respecto de la cual es consecuencia. Esta causal se presenta cuando, por disposición de un juez, de la misma administración o del legislador, desaparecen el ordenamiento jurídico las normas que lo constituyen el soporte en el acto administrativo. La causa de la pérdida de fundamento de derecho tendrá su origen en una decisión judicial cuando un juez haya declarado la inexequibilidad o la nulidad de la norma. Aquí también hay unos puntos claves para resaltar y son los siguientes. Que se cree una situación particular y concreta, que ésta se encuentre firme y que constituya una situación consolidada que bien podría ser un derecho. El no ejecutarse al cabo de 5 años, como lo mencioné anteriormente, es la aplicación de la figura de la prescripción extintiva de las obligaciones y están reguladas en el campo civil, trasladadas al derecho administrativo. Para esto se requiere que el acto esté en firme como primera medida, que consagre una obligación para el particular y un derecho para la autoridad, y que transcurra el término de estos 5 años y que la administración asuma una actitud negativa o pasiva frente al deber del cumplir o del hacerlo cumplir. Esta causal en particular de pérdida de fuerza ejecutoria se predica respecto a actos de carácter particular que imponen una obligación o una sanción al gobernado. Y también hay unos apartes que resaltar como requisitos para esta causal. El primero es que el acto administrativo se encuentre en firme. Segundo, que consagre un derecho a favor de la administración. Tercero, que consagre un deber u obligación a cargo de un tercero. Cuarto, que transcurra un término de 5 años luego de su firmeza. Y quinto, que la administración asuma una conducta pasiva frente a la ejecución del acto. De esta manera concluyo y le doy paso a Luis Cavas para que continúe con el cumplimiento de la conducta resolutoria. Bueno, te agradezco infinitamente, Guillo, gracias por tu intervención. Bueno, seguimos por el cumplimiento de la condición resolutoria. Digamos que dentro de la condición resolutoria, como dice esta diapositiva como tal, es necesario destacar que esta es una particularidad que está cargada de una obligación que impone un acto administrativo, que se puede traducir muchas veces como provisiones, pero también en parte dentro de todas estas capitulaciones que se encuentran, donde tomamos como referencia esta exposición, también se conoce como caducidad del acto administrativo. Digamos que luego encontramos una pérdida de la vigencia que francamente se refiere a la pérdida ¿de qué? De esa fuerza por una declaratoria de nulidad, revocado o tirado. Aparte de eso, también podemos decir que se configuran unas instancias ante las cuales se declaran las pérdidas de la fuerza ejecutoria. Puede decir que dentro de estas instancias encontramos que se encuentra también una órbita judicial, o sea que pueden estar dentro o por fuera de la órbita judicial. ¿Qué quiere decir esto? Y en especial
nosotros tenemos que enfatizarnos en un acápite de donde tomamos esta exposición, que dice que la ley 1437 trazó una distinción entre el acto que ha perdido fuerza ejecutoria y el que resuelva la excepción de pérdida de fuerza ejecutoria respecto del primero. Es válido el argumento planteado anteriormente en el sentido que no puede ejercerse en su contra ninguna pretensión anulatoria, oíste, en ninguna pretensión anulatoria, y mucho menos una que tenga por objeto la declaratoria de tal fenómeno. Entonces, digamos que la forma de valer la pérdida de la fuerza ejecutoria se propone un escrito de cesión de pérdidas de fuerza ejecutoria de sus decisiones, destacando primordialmente que un acto administrativo, a pesar de estar viciado, es oportuno al tercero, puesto que se encuentra amparado en la presunción de ¿qué? En la presunción de legalidad. Bueno, y así lo será mientras no recaiga sobre el decreto o suspensión provisional o una sentencia ejecutoria que lo declara como nulo. Aparte de esto, en esta forma de hacer valer la pérdida de la fuerza ejecutoria, se desencadena un fenómeno que es el resultado de una apreciación de la Corte como tal, que se conoce como el fenómeno del decaimiento. Este es el impulso que produzca un fallo de nulidad, pues este evento se ataca a la configuración de los elementos del acto administrativo al momento de su nacimiento. Cabe resaltar lo siguiente también, que en efecto, en la práctica bien pudo haberse producido la excepción de actos administrativos creados de situaciones jurídicas particulares. Es decir, que este decaimiento, por la declaratoria de la inexequibilidad de la ley, o por la declaratoria de nulidad de la norma, es un sustento de derecho y como quiera tal, este fenómeno en nada afectará la validez del acto administrativo. Es decir, que siempre va a quedar en firme el acto administrativo. Entonces, digamos que se presenta de pronto como un plus, también se presentan un punto importante que es la forma de hacer valer la pérdida de la fuerza ejecutoria. Y dice que lo ideal sería que la administración declare la existencia de la pérdida de la fuerza ejecutoria de las decisiones. Es importante que tal oposición no depende de una simple manifestación negativa, porque digamos que según el artículo 92 de la ley 1437 del 2008 se paga, tal cual excepción debe promoverse mediante un escrito que se indique la causal alegada, hechos que se enfunda, o sea que tiene que ir siempre por escrito. Y ya para terminar, digamos, nos encontramos con un plazo para resolver las excepciones. Dice que el plazo para resolver estas excepciones tiene un promedio de 15 días para resolverlos y 15 días hábiles para resolverlo. Y estos días han de considerarse hábiles y no de calendario. Entonces, con eso terminamos nuestra presentación. Agradecemos a todos por la atención prestada.